Invisible Experts Podcast. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al podcast Expertos Invisibles. Tenemos una invitada muy especial, Vicky Colbert, desde Colombia. Primero de todo, me gustaría introducir a Vicky. Es coautora del modelo de Escuela Nueva. Fue su primera coordinadora a nivel nacional y es la directora y también fundadora. Fundó la Fundación Escuela Volvamos a la Gente. Fundación Eh, Escuela Nueva, volvamos a la gente, es el apellido. Escuela nueva, exacto. Escuela nueva y luego nos contarás un poco porque me estabas diciendo pues también cómo habéis ido transformándonos de escuela nueva a escuela nueva activa. También has tenido experiencia en cargos importantes como fuiste viceministra de Educación en Colombia y habéis recibido premios a nivel internacional. Todo esto te voy a preguntar a todo detalle para que nos cuentes porque la verdad que es un orgullo tenerte aquí con nosotros, que nos cuentes todo ese impacto que has hecho, un proyecto de innovación social que lleva muchísimos años y que ha conseguido sobrevivir a diferentes escenarios y climas que nos enfrentamos a nivel mundial y ahí sigue el proyecto. Entonces, bueno, pues que nos cuentes un poquito primero tu trayectoria, cómo empezó este proyecto. ¿Cómo es tu historia personal y cómo está ligada a la educación? Que nos cuentes un poquito la trayectoria desde el comienzo, desde tu persona cuando eras pequeña. ¿Qué te impulsó a hacer este proyecto tan Bueno, bonito? Bueno, yo creo que algo muy importante fue la influencia de mi mamá. Mi mamá, Paulina Reyes, una colombiana adelantada a su época, 80 años, que fue una gran educadora. Y ella siempre estaba haciendo comentarios de que es que a los niños hay que tratarlos de esta manera. Siempre pendiente de la niñez. Que entre otras yo fui asesora de educación de UNICEF para América Latina y el Caribe también por muchos años. Eso también yo creo me tocó el alma a mi mamá con el tema de infancia y niñez, ¿no? Que otras son es decir, he trabajado toda mi vida por eso, porque estoy convencida que es en los primeros años de vida donde tú defines al ser humano. Entonces, pues mi mamá fue una gran influencia porque fue una gran educadora, fue viuda, y salió adelante, pero sobre todo, es decir, siempre era con el tema de educación. Y yo tuve la suerte que a veces, yo tuve la suerte de ir a colegios buenos, de buena calidad, donde se preocupaban mucho por la educación de uno. Y me impresionaba mucho las escuelitas rurales. A veces pues yo iba a ver escuelitas rurales, tenía acceso a ellas por muchas razones. Y entonces yo veía como que yo vivía feliz en mi escuela y los niños me daba como tristeza de ver que los niños no sonreían, no estaban tan contentos en sus aulas de clase. Entonces, un poquito de empatía, ¿no es cierto? Entonces uno mm, comenzó a sentir que había una gran diferencia en la suerte que yo tuve de tener acceso a una buena calidad de la educación versus lo que yo veía, cómo trataban a los niños de manera brusca, niñitos que les tocaba caminar lejos para llegar a una escuela, muchas veces sin desayuno. Entonces uno comienza a despertar esa dimensión social. Entonces creo que mi mamá influyó muchísimo. Pero luego también algo cosa que influyó fue yo estudié sociología aquí en la Universidad Javeriana de los Jesuitas y entonces pues logré entender que sin educación básica de calidad tú no puedes lograr nada, no puedes lograr cambio climático, no puedes generar desarrollo social, no puedes generar, yo puedo hacer una presentación y ojalá lo pudiéramos hacer en otra ocasión más completa de Escuela Nueva, porque aquí yo tengo todos los análisis de por qué la educación básica de calidad es indispensable para el desarrollo de un país. Entonces, por mis fuentes de conocimiento como socióloga, luego me especialicé en Stanford en sociología de la educación. Entonces, pues siempre tenía el tema de calidad y equidad, porque si tú no tienes calidad de educación básica y de primera infancia, nunca vas a reducir inequidades en el sistema. ¿No? Total, Entonces eso de lo acuerdo. tuve clarísimo, sobre todo ahorita más en los temas de cambio climático. Entonces, sobre eso puedo hacer presentaciones más completas, más formales, más rigurosas. Pero entonces yo creo que esas dos cosas influyeron. El ejemplo de mi mamá, el contraste de lo que yo vivía en mi escuela de buena calidad y lógicamente pues toda una fundamentación de la sociología de la educación.
Bueno, estupendo. Cuéntanos, cómo fue, esa experiencia de, bueno, pasar a tener esos cargos, ¿no? De viceministra en educación, trabajar para estas organizaciones que nos comentabas internacionales y luego, decidir fundar, la Fundación Escuela Nueva y crear este modelo. Bueno, como primera medida, hablo antes de hablar de la fundación, hablo de Escuela Nueva como modelo. Modelo, Ujú, ¿por qué? Porque tiene una mirada sistémica y luego yo te quiero comenzar algunos secreticos de los de Escuela Nueva. Pero uno de los aspectos fundamentales es que el primero es, uno no puede comenzar de cero nada en ningún país. Dios mío, hay que construir sobre lo construido, ¿no? ujú. Uno no se les viene a dar de inventar que solo yo es el que vengo a redimir el mundo, ¿no? Entonces, lo primero era conocer qué tenía el país ya al respecto. Y sí tenía un proyecto de la UNESCO que se llamaba la Escuela Unitaria. Por ejemplo, y por cierto, muchos españoles y del Cono Sur había influencias, la Escuela Unitaria, donde ya se veía que en estas escuelas, yo digo, comencé con las escuelas invisibles, las escuelas unidocentes, esas que no aparecen ni siquiera en las estadísticas, donde un maestro tiene que manejar simultáneamente varios grupos a la vez. Vaya a ver quién hace eso, ¿no? Madre Entonces, mía, y sin herramientas, ¿no? Entonces, esas multigrado, pues la necesidad para nosotros fue la madre de la innovación, ¿no? Es, claro. que por cierto, todo esto está publicado por la Universidad de Londres. Angela Little, que en ese momento era la directora de educación en la Universidad de Londres, ella publicó precisamente muchas cosas sobre las escuelas multigrado. Después te podemos dar más información sobre eso. Okey. Pero entonces lo primero era construir sobre lo construido. Pero yo veía que en la escuela unitaria los docentes estaba en moda la educación personalizada, como en España también, ¿no? Ajá. Entonces los docentes tenían que hacer fichas, ¿no? Porque van distinto, ¿cómo manejas la heterogeneidad en el aula? ¿Cómo manejas distintos ritmos en el aula? ¿No? Entonces los maestros tenían que hacer fichas de aprendizaje para que los niños pudieran ir a distintos ritmos, un poquito de la educación personalizada. Entonces, pero a los maestros les tocaba hacer todo eso y era mucho trabajo y estaban sindicalizados contra eso, ¿no? Y yo encontré un maestro que lideraba el proyecto uno de la UNESCO en América Latina, en Norte de Santander, Óscar Mogollón, que en paz descanse. Por Ujú. eso soy coautora con él y le quiero dar mucho crédito a Óscar, quien ya falleció, pero con él era un innovador. Pero yo llegué ahí entonces, yo dije, pues no, esto no es viable, ni técnicamente, ni políticamente, ni financieramente de ir a escala. Uno siempre pensando en el momento, en el comienzo, Claro, desde cómo una innovación puede impactar la política pública, ¿no es cierto? total. Entonces, es decir, es lo primero que uno tiene que pensar, que sea viable técnicamente, políticamente y financieramente. Ujú. Y por eso es que yo me atrevo a decir que hoy en día Escuela Nueva es de las pocas innovaciones que ha logrado sobrevivir más tiempo a nivel mundial, precisamente, ¿no? A pesar de los cambios políticos y administrativos, porque pues tenemos secreticos que han llevado a que se sostenga. ¿Por qué? Porque los que la han sostenido han sido los mismos maestros, ¿no es cierto? Pues, Genial. los mismos docentes, que por cierto yo recibí un premio en España hace unos años, después te mando cuál es de maestros, te lo mando ahí, está en mi hoja de vida también, Ah, que a veces bueno. es que a veces se olvida y no ponen el premio español. Entonces, Ah, pues entonces, muchas gracias. sí, Claro, soy muy española de corazón, ¿no? Mi- Muy española porque, pues, por muchas razones históricas también y la claro. De familia mía, familia, de hay parte de la familia, familia, claro. muchos sarmientos, muchos gallegos, muchas Ay, cosas, mira qué mi mamá, bien. ¿no? O Bueno, sea, que te hizo entonces, mucha ilusión, claro, recibir un premio de aquí, claro. claro, claro. Bueno, pero entonces el punto concreto es que comencé a trabajar con este maestro, comenzamos de abajo para arriba y lo primero que yo dije, esto tiene que ser viable técnicamente, políticamente y financieramente y tiene que tener una mirada sistémica. ¿No es cierto? No es Total. no es una técnica chiquita aquí en el aula, no, tiene que tener, es una innovación sistémica, porque tuvimos que analizar cuáles son las causas para que no hubiera resultados en la educación Ujú. en Colombia. Entonces, yo siempre digo, la necesidad fue la madre de la innovación, ¿no? Total. Tuvimos ese enfoque sistémico que fuera viable.
técnicamente, políticamente y financieramente, y que pudiéramos transformar toda esa complejidad pedagógica y educativa en cosas sencillas y elementales. Entonces, Escuela Nueva lo que logra es transformar la complejidad en cosas concretas que los docentes puedan hacer. ¿Por qué? Porque para mí fue fundamental tomar la escuela como la unidad de cambio. Yo fue a las regiones directamente, en vez de comenzar por el Ministerio de Educación. Obvio, tuve el apoyo del ministerio, pero me escondí de la burocracia. Eso fue lo más difícil de todo. Pero en ese momento, los directivas del ministerio se dieron cuenta que yo estaba jovencita, que tenía energía, que estaba bien intencionada, que estaba haciendo las cosas bien y que me la pasaba en los territorios, yo visitando escuelas con los maestros. Claro, porque es ahí donde la acción se hace. La acción no se hace Total. en los escritorios de una burocracia, ¿no? Entonces comenzamos precisamente a transformar estas escuelitas con Oscar, ¿eh? Y para que los otros docentes vieran, porque si uno no ve, ¿cómo hace No, cambios? ¿No? No claro, tiene que ver para creer un poquito, ¿no? total. Entonces comenzamos a tener escuelitas demostrativas y yo fui generando ahí todo un grupo de docentes que me apoyaban. Por eso dije comenzamos y que todavía me acompañan. Imagínate, Sara, todavía hay muchos que llevan conmigo 40 años, apasionados por lo mismo. Increíble. Que entre otras yo quiero hacer como unos podcasts a ellos en un futuro, porque digo yo, son personas que crecimos juntos y moviendo esto y siguen conmigo. Entonces quiere decir creemos en nuestra misión y eso es lo más importante. Perdóname que me tengo que sacar las lágrimas cada rato, pero es parte de la cirugía que tuve hace poco de mi cirugía de ojo. Tranquila. Entonces realmente fue como, es decir, obstáculos, claro, nacer algo dentro de la burocracia es muy difícil. Difícil. Y por eso comencé de abajo para arriba y me escondí de la burocracia. Pero la ministra, el ministro y la viceministra que yo tuve en ese momento, pues me apoyaron, me apoyaron. Entonces me dejaron irme a los territorios, ¿no? Porque sabían que yo iba a salir con algo y no que me quedaba ahí enredada peleando en la burocracia. Bueno. Entonces yo creo que eso fue algo supremamente importante, eso fue lo que me llevó y pues obviamente a crear escuelas nuevas, que eso era una necesidad. Colombia, como el resto de América Latina en ese momento, Necesitaba. no garantizaba ni siquiera la primaria completa, por Dios. Entonces, derecho a la educación y todo el mundo hablando de derechos Exacto. y de cosas y sin hacer nada. Entonces yo creo que eso fue algo de lo más importante de las preguntas que tú me estás haciendo. Entonces, Sí, ahí puedo decir que mis mentores fue mi mamá, indudablemente, y estos maestros maravillosos que yo me encontré, con los que pude trabajar, ¿no es cierto? Yo creo que esos fueron como los mentores y la influencia. Y precisamente sobre el tema de liderazgo, he recibido premios de liderazgo porque es un transformative leadership, un liderazgo transformativo, ¿no? total. Bastante flexible, donde mejor dicho, mi objetivo de liderazgo es empoderar a los otros, ¿no es cierto? Es empoderar a Para, los Vicky, otros. para una, yo sé cómo funciona el modelo escolar nueva porque, bueno, hace unos años tuvimos la oportunidad de visitar y conocer a estos profesores, hablar con alumnos del modelo escuela nueva y nos hablaron maravillas. Tenemos un vídeo en el canal de YouTube sobre el proyecto Escuela Nueva que invito a las oyentes a que lo vean. Y te quería preguntar, para que nos cuentes de forma breve, para estas personas que no entienden el modelo escuela nueva, el modelo de los colegios, cómo funciona, cómo trabajáis con los profesores, qué tipo de educación y modelo pedagógico tenéis con los alumnos. Cuéntanos un poquito sobre Mira, ello. es que lo irónico de todo esto, Sara, es que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en la filosofía de la educación. Lo nuevo de escuela nueva es que retoma las cosas que sabemos hace años. Lo nuevo es lo que dijo María. Retoma lo bueno. Claro, el aprendizaje activo centrado en el estudiante. No todo el Ajá, mundo aprende al mismo tiempo, a la misma hora, algo de flexibilidad y de aprendizaje personalizado. Un docente que no es transmisor de información, sino un mentor, mejor dicho, que lo miren más en su dimensión humana, más que de transmisor de exacto. información. Ahora la información viene empaquetada en todas las formas, ¿no es cierto? Entonces, Total. exacto, que creyeran en sus padres, en el proceso educativo, porque ya sabemos por la evidencia científica que la participación de los padres y la familia es fundamental. Entonces son cosas
sentido común, no hay nada nuevo en la filosofía de educación, ¿no? Ahora, yo creo que lo nuevo que hemos introducido es el aprendizaje cooperativo. Todo el mundo habla de aprendizaje personalizado, ¿no es cierto? Ajá. Que no todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora y que hay que tener flexibilidad en el concepto de acto, tiempo y espacio. Esas son tres palabritas que para mí son fundamentales. El concepto del acto pedagógico, el tiempo, hay que flexibilizar el tiempo. Y el concepto de espacio, se aprende en la escuela o en la comunidad o en la familia, ¿no? Entonces, agarramos esos tres elementos. Yo bautizaría Escuela Nueva como un chasis pedagógico que no es nuevo en la filosofía, es que esto es lo irónico, ¿no? Pero yo creo que lo que nosotros hicimos fue ponerlo en práctica, demostrar Ujú. resultados. Y alguito que me quedó de haber sido socióloga, por eso recibimos el premio Jacobs hace 3 meses en Suiza, es precisamente porque siempre tomamos decisiones a partir de evidencias científicas, ¿no es cierto? Entonces Ujú. yo creo que eso, le metimos evaluación desde el primer comienzo Muy a importante. escuela nueva. Y yo creo que eso ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio de gobierno dirán, ah, ahí viene esa señora otra vez con ese cuento, ¿no? Pues allá llego yo al ministerio otra vez, pero a mostrar las evidencias científicas. Mire los resultados, mire lo que dice el Banco Mundial, mire lo que dice esto, mire lo que dice, mire las evidencias que tenemos. Pero si no toman decisiones a partir de evidencias científicas, entonces ya sí vienen ahí los caprichos políticos, ¿no es cierto?, de querer reinventar el mundo otra vez. Entonces, Total. en educación tú tienes que construir a partir de lo construido, por Dios, uno no puede decir que uno llega como redentor a decirle cosas nuevas. Entonces yo creo que son cosas elementales que hicimos, transformamos toda esa complejidad en acciones sencillas. eh, Básicamente, Escuela Nueva ha inspirado, y aquí comenzamos a ver algunos de los sufrimientos, ha inspirado muchas reformas a nivel mundial. Aquí han venido 40 países, ¿no es cierto?, Ujú. a conocer, a inspirarse. Yo diría que más que decir que estábamos en muchos países del mundo, donde tal vez, donde mejor se hizo, tal vez fue en Vietnam, ¿no es cierto? Tal vez fue en Vietnam, porque eso sí dicen y hacen, ¿no es cierto? Casi más que aquí en Colombia, ¿no? O sea que ellos Entonces, replicaron el modelo de forma increíble, ¿no? O sea, en lo Vietnam. hicieron en Vietnam, hicieron resultados, obviamente tuvieron resultados, pero para hacer una cultura tan distinta, tan distante, ¿no? Fue interesante. Pero en el caso de América Latina, sí ha inspirado muchas reformas a nivel de América Latina. Yo feliz mandando maestros colombianos, fulanito váyase para Guatemala, sutanito váyase para el Brasil, fulano váyase para el Paraguay, ¿no? Y así comenzamos a tener hijitos de escuela nueva en distintas partes de América Latina. Ahí es donde comienza uno a sufrir, ¿no? Comenzamos de abajo para arriba y los maestros entusiasmados, ay, pero cambios políticos, otra vez y se cae el proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde te voy a contar cosas que he aprendido, ¿no? Claro. Yo no sé si me adelanto ahorita o tú me lo preguntas luego, pero de todas maneras una de las cosas pues que uno pues sí va aprendiendo de esto es el cómo se hace esto, ¿no es cierto? Es decir, y yo creo que ya hemos aprendido de que en cada país comencemos a tomar la escuela como la unidad de cambio, pero desde el comienzo traigamos a otros socios, Sara. No, es decir, hay que tener al Estado porque esa es la obligación del Estado, es salud y educación en todas partes del mundo. Pero algo que a veces se le olvida a la gente es tener otros socios. Para mí fue Total. indispensable las alianzas público-privadas. Cuando aquí ya no en el ministerio se estaba cayendo todo esto y nadie me paraba bolas, me agarré de la Federación de Cafeteros, ¿no es cierto? Entonces buscar otros socios de alianzas público-privadas y de la sociedad civil. Y aquí quiero recordar algo que me acuerdo yo mucho porque yo participé en eso hace muchos años, la Conferencia Mundial de Educación, Sara, que se hizo en Jomtien, donde se dijo la educación es tan importante que hay que ayudar a los estados a que lo haga bien hecho. Entonces de ahí surgieron empresarios por educación, la sociedad civil se involucró, ¿no es cierto? Eso fue fundamental y a todo el mundo se le olvida esa gran conferencia mundial, ¿no? Y obviamente los países que quieren estatizar todo, pues saben que sin alianzas público-privadas, sin el rol de la sociedad civil, que ahí fue donde yo tuve que crear la ONG precisamente, ¿no? Total. Entonces Claro. hay que trabajar con el Estado para lograr este es un aprendizaje para lograr impacto y cobertura. Obvio, sin el Ujú. Estado tú no puedes, pero tienes que tener alianza público-privada.
y el rol de la sociedad civil, nuestra ONG pequeña, ¿no es cierto? La Fundación Escuela no es una ONG pequeña, Ajá. ¿no? Para dos palabritas claves, para mantener la calidad y la sostenibilidad del modelo, ¿no? Entonces, si yo no hubiera creado la Fundación Escuela Nueva, todo el mundo decía, ay, tan bonito, pero eso ya, como se universalizó la primaria, eso ya se acabó, ¿no? Punto, ¿no? No, señor, porque es buena pedagogía. Lo que nosotros tenemos es un chasis pedagógico, buena pedagogía, nada nuevo. De lo que se ha dicho en educación es simplemente verlo puesto en práctica de una manera sistémica, fácil, sencilla y replicable. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto. Vicky, te quería preguntar, bueno, nos has contado un poquito sobre estos partners, ¿no? Que habéis, bueno, estos ejemplos de otros países, cómo se han inspirado por el modelo. Nos has contado sobre el inicio de la Fundación Escuela Nueva, la importancia de estos docentes, ¿no? De estos profesores que han seguido y siguen siguiendo este modelo, ¿no? ¿Hacéis 40 años o más de Sí, 40? yo creo que ya más de 40, pero ya me da pena decir tanto. Bueno, yo creo que cuando hagáis los 50 vais a tener que hacer una gran fiesta, ¿no? Yo Porque creo que 50. ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero es que precisamente eso es lo esencial, eso es lo principal. Perdón, como decimos aquí, así de manera medio fea, ¿no? ¿Cómo diablos es que se sostiene una innovación tanto tiempo con todos los cambios políticos que hay en Colombia en Exacto. todos los niveles? Obviamente nos ha faltado algo, nos ha faltado a fondo llegar a las normales, a los teachers colleges, a todo eso en forma. Y estoy en esa, y estoy ahí viendo con quién me caso, con qué alianzas hacemos, también en O esas sea, estamos. en ese sentido, digamos que habéis tenido un impacto muy grande a nivel rural, pero quieres, digamos, tener impacto a nivel De en todo el formación. país, ¿no? Sí, De porque formación. sí, porque nosotros hacíamos capacitación en servicio y vuelven y cambian a los maestros, otra vez los cambian, ¿no? Otra vez, Porque claro, como trabajamos siempre con los más pobres, los más invisibles, ¿no? Entonces ellos claro, siempre, por más que están felices, quieren, con escuela nueva, pues quieren estar más cerca al pueblo y entonces claro, sí, para porque seguir vivir. estudiando en todo eso. Entonces, pero eso también ha sido interesante porque ellos mismos nos obligaron a adaptarlo al urbano, más cosas que seguimos con la entrevista que tú me puedes preguntar de qué más Sí, cosas hemos hecho. Pero el hecho concreto es que ellos mismos, los mismos docentes son los que te van diciendo, ellos, los actores del cambio fueron ellos y por eso se ha mantenido viva, ¿no? Imagínate, el otro día en Antioquia tenía un sábado en la mañana conectados como 500 maestros, todos fervorosos de querer que los orientáramos, que los apoyáramos. Entonces dice uno, mientras que los docentes tengan esa actitud tan positiva de mejorar sus resultados en el aula, de ver a sus niños seguros de sí mismos. Ah, algo importantísimo, Sara, nosotros desde el comienzo eh, hemos medido autoestima. ¿No es cierto? Hace muy 40 interesante. años hemos medido autoestima. Comenzamos a incorporar lo socioafectivo, lo socioemocional hace tiempos, ¿no es cierto? Entonces dice uno, si esas cosas ya se han hecho, pues, a veces la gente se complica mucho y hay cosas elementales. Nosotros lo que hicimos fue tomar los grandes principios de los grandes pedagogos. Tal vez alguna innovación muy importante fue el aprendizaje cooperativo, que nadie habla de eso. Ujú. Eso sí fue una innovación que yo traje de Stanford. Yo tuve una gran profesora, Elizabeth Cohen, que en paz descanse. Ella hablaba mucho del aprendizaje cooperativo y resulta que todas las evidencias que hemos tenido en Escuela Nueva, aparte de logros académicos, ¿no? Ok. Que ahora te puedo hablar de eso, pero es el impacto en la convivencia pacífica de los niños, Dios mío, aprender a convivir, aprender a trabajar en equipo, ¿no es cierto? Entonces, ahora seguimos con la entrevista, pero que no se nos olviden las habilidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, Total. pues en el fondo nosotros estamos hablando, no es nuevo, el nuevo paradigma pedagógico, eso no es nuevo, es pasar de transmisión de conocimientos a una construcción social de conocimientos, ¿no? Eso es algo muy importante.
pero esto no es nuevo, esto lo han dicho mucho hace tiempos, ¿no? El punto es cómo lo pongo en práctica y en eso sí, por ahí algún poquito de mi origen sajón por algún lado, porque yo soy me siento mucho más identificada con el mundo español, porque ha sido mi cultura, con mi idioma, todo, pero alguito tendré de pragmatismo sajón por ahí, ¿no? Es cómo lo pongo en práctica, cómo pongo en práctica, porque Exacto. aquí nosotros hablamos en América Latina muy lindo, mucha epistemología en las facultades de educación, ¿no? Maravilloso, mucha filosofía, profundo, todo eso. Sí, pero ¿cómo diablos hace un maestro allá donde nadie llega, en el Baupés, en el Putumayo? ¿Cómo hace él solito para lograr que sus niños se sientan felices y aprendan? ¿No es cierto? Ahora, Exacto. Los es motiven, estén. exacto, Ujú. exacto. Entonces ahí fue donde también aprendimos a transformar todas esas complejidades en acciones muy sencillas, ¿no? Habéis Pero trabajado por todo el país, ¿cierto? pues sí, es decir, hemos trabajado obviamente hay lugares donde no hemos estado todavía, la costa atlántica no tanto, pero nosotros estuvimos inclusive en la administración anterior, estábamos en Baupés, en Putumayo, en la Amazonía, que de eso tenemos unas perspectivas de proyectos para otro día, porque si no yo me entusiasmo y no Interesantísimo. paro de hablar sobre la Amazonía, me interesa, sobre la sabiduría ancestral indígena, de eso Uy, otro día hablamos de eso, otro día hablamos muy, de eso. muy interesante, claro. Yo te iba a preguntar, bueno, porque yo ya, como te comenté, estuvimos haciendo entrevistas, visitando a profesores y a niños allí en Caldas. Estuvimos en alguna vereda de Caldas Sí, y hace tiempo. vimos y preguntamos, bueno, a niños, no tan niños, a un joven de 25 años que había sido alumno con el modelo Escuela Nueva y bueno, nos impactó mucho lo que nos contaba porque nos decía que cuando fuimos, mi compañero Andrés y yo allá, ¿no? A entrevistar, nos decía, es que en realidad yo estaba desmotivado en la escuela y cuando cambió el modelo, a mí me motivaron otra vez a las ganas de aprender y a mí eso me dejó como wow. Es, Y a mí me gustó tanto escuchar, ¿no? Luego él tenía sus hijos y los niños estaban, digamos, en ese mismo modelo, ¿no? Pero él decía que nada, que cuando llegaron Escuela Nueva, pues él era un joven que no quería ir a clase, que no le interesaba, que se aburría, que no estaba conectado, que se sentía que no podía aprender igual que los demás. Y cuando llegó ese modelo, dijo, wow, aquí me siento, y entonces volvió a retomar. Entonces, una pregunta que te iba a hacer sobre, es muy amplia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que has visto en niñas y niños que han pasado por el modelo? Y la verdad que yo vi el impacto, ¿no? En las poquitas personas que vi. Pero me gustaría preguntarte a ti que tienes mucha más experiencia a nivel, me imagino que habéis medido el claro, impacto a nivel claro, claro, nacional e incluso internacional, ¿no? En otros países que nos claro, comentas. claro. ¿Qué es lo que más te ha quedado de todo ese impacto que has visto? Mira, entre otras, por cierto, recibo cada rato mensajes eh, de muchos Alumnos, ¿no? alumnos que fueron a Escuela Nueva, que hoy en día ya son grandes, que me buscan para decirme, usted no sabe lo que eso influyó en nosotros, gracias a eso. Una vez en mi oficina llegué yo y encontré un señor que me estaba esperando y yo dije, ¿quién es este señor? Y era como importante. Me dijo, mire, es un señor del Banco Mundial. Es que yo fui alumno de Escuela Nueva y venía a decirle, usted no sabe el bien que me hizo en mi vida, ¿no? Entonces, ahora, efectivamente, nosotros sí tenemos muchas mediciones, eso es el secretico de haber estudiado un poquito de sociología, tenemos mediciones en todo lo que hacemos Es y muy hemos podido importante. tener evidencias, se sabe, es un modelo, es probado, se sabe que donde se hace escuela nueva hay resultados en mejoría académica, en mejoría de autoestima. Utilizamos una escala que me prestó Margarita Hausler, una amiga chilena maravillosa, de la Católica de Chile, que me prestó una medición de autoestima. Hace 40 años lo venimos midiendo, porque quien mejora su autoestima florece, florece. Total, Sabemos que el que no tiene buena autoestima trae problemas al mundo, ¿no? total. Total. Entonces, pues hemos hecho mediciones y algo muy interesante, había un profesor, había en paz descanse, un exdirector de UNESCO para América Latina, exministro de Educación chileno, Ernesto Schiffelbein,
aquí lo tengo en inglés, esto lo escribió hace como 40 años, en busca de la escuela del siglo XXI, puede la escuela Wow, nueva, yo te hago llegar cuando quieras toda la bibliografía, puede la escuela perfecto. nueva, puedes la escuela nueva de Colombia ser the right pathfinder, el que nos da la pauta, ¿no es cierto? Porque él se dio cuenta que nosotros tenemos es un chasis pedagógico del que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Entonces, ahí precisamente él quiso que Escuela Nueva Colombia participó en el estudio del IESE, que hizo la UNESCO, el primer estudio latinoamericano de medición de la calidad, porque en Colombia ya teníamos evidencias, siempre tuvimos a Colciencias, el Instituto SER, Planeación Nacional, yo siempre era metiendo a los que evalúan, porque yo sabía la importancia de tener evidencias en todo, ¿no? Total, Entonces, pues fue muy interesante en ese estudio del IESE, que fue el primer estudio latinoamericano comparativo de todos los países, y Colombia y Cuba fueron los únicos dos países donde las escuelas rurales sacaron mejores resultados que las urbanas, excepto de las grandes megaciudades, claro, compensando por bajo nivel socioeconómico. Eso es total. importantísimo. Entonces Ajá, yo puedo hablar, tenemos estudios sobre medición de equidad hechos por Planeación Nacional en Colombia, pero ahí es donde uno dice, llegan los nuevos, el nuevo turno político, la nueva, y nunca vuelven a mirar lo que hay detrás, ¿no? Y en educación tú tienes que construir sobre lo construido, por Dios, ¿no? Entonces, y más cuando tienes evidencias científicas. Yo creo que por eso los suizos nos dieron este premio hace 3 meses en Suiza, en Zurich, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, pues esas yo creo que las cosas elementales, nosotros no hemos hecho como nada nuevo, sino es tal vez la persistencia, ¿no? En no dejar acabar esa llamaradita que tenemos por ahí de evidencias, esa llamarada de la motivación de los docentes, ¿no? claro, Yo casi que diría que quisiera convertir esto más en un movimiento pedagógico, ¿no? En un movimiento pedagógico, ¿no? Más que un programa con todo no, es un movimiento pedagógico porque es transformar un paradigma pedagógico que más de lo mismo ya no es suficiente, más de lo mismo no, no es suficiente, ¿no? Y que sabemos que se requiere ese cambio de paradigma, que así suena un poco sofisticado, cambio de paradigma de transmisión de conocimiento a construcción social, con una mirada sistémica. El que no mira una innovación sistémicamente, eso no se sostiene después para nada, que el aprendizaje tiene que ir más allá de lo académico, que la tecnología, después hablamos, Juan, que yo sé que tienes preguntas más adelante, puede cambiar muchas cosas, pero se requiere una nueva pedagogía para que eso funcione, ¿no es cierto? total. Para que la ¿En qué? inteligencia artificial funcione, tiene que haber em, una buena pedagogía. Total, cuando hablamos de pedagogía, nos contabas, bueno, esto no es, esto ya es hace muchos años, y has mencionado, brevemente has dicho María, pero no has mencionado más de María. Entonces, quería que nos contaras un poco qué metodologías pedagógicas o qué personas te han inspirado a ti, a tu compañero Oscar y a los compañeros de este modelo a trabajar con, ¿no? Me imagino que cuando hablas de María te refieres a María Montessori. John Dewey me inspiró muchísimo Ok, por mi background de socióloga un poquito, John Dewey, porque creo que el tema de democracia, ahora hablando de ajá. democracia y de convivencia pacífica, ¿no es cierto? Es fundamental. Y yo creo que eso es esencial, el tema de que el John Dewey hubiera tocado el tema de democracia, ¿no es cierto? O sea que fue un momento, un momento clave para ti, ¿no? Esta Pero John pues, Dewey. y nada, pero no es nada nuevo, ¿no? Nada de eso es No, nuevo. exacto. Sí, sí, pero Ay, muy interesante para que la gente, pues igual que nos está escuchando, que no conozca el libro Democracia y Educación, ¿no? De John Dewey, que puede ser muy inspirador para que las personas lean, ¿no? A pesar de que tiene muchos años por ahí para que lo revisen, lo lean, una persona sobre todo que no están igual, que no son expertas, ¿no? En este tema de educación, que puedan aprender sobre ello. lean los clásicos, que lean los clásicos. Por ahí tengo los principios de María Montessori, las cosas fundamentales, ¿no? Lean los clásicos, es que no hay nada nuevo en el Exacto. Es simplemente coger lo mejor de lo anterior y aplicar, ¿cierto? Que es lo que claro, habéis hecho vosotros de claro. forma tan exitosa. Una de las cosas que me gusta mucho que comentabas, Vicky, es que desde el principio habéis medido el impacto. Y eso es una de las cosas que mucha gente se olvida hacer. Cuando crea una empresa, una organización, un proyecto, no mide el impacto, no lo evalúa.
Y claro, eso es un hándicap porque tampoco puedes reflexionar sobre qué ha funcionado, qué no, cómo se puede mejorar, qué sirve, qué no sirve, cuántas personas han tenido un impacto. Yo creo que cada vez más la gente lo está haciendo, pero yo creo que hace unos años eso muchos, yo creo que erais de los pocos que lo hacía, ¿es cierto? Así es, sí, realmente sí, porque y más los educadores, pues ellos están en su mundo, en lo que tienen que hacer, pero sí hay que traer detrás personas que estén evaluando el impacto y los resultados, porque se puede botar mucha plata en educación y no pasa nada, ¿no? Mm, Y no hay resultados, ¿no? Porque seguimos con más de lo mismo y no se puede seguir con más de lo mismo, ¿no? mm. Es algo un poco más de transformativo, ¿no es cierto? Más transformativo. Bueno, aquí hay un debate ahora en España sobre la parte de la educación y la tecnología. Hay como gente muy en contra del uso de tecnología, gente a favor. Tenemos un momento complicado actual, ¿no? En el sistema educativo a nivel mundial hay países que ya están prohibiendo el uso de tecnologías dentro de las aulas, otros los están utilizando, otros a medias. Te quería preguntar, bueno, cuál es tu opinión, ¿no? Sobre la relación entre la educación, las nuevas tecnologías y cómo Escuela Nueva, si Escuela Nueva está incorporando alguna herramienta digital, que nos cuentes un poco sobre este tema Sí. que es tan relevante actualmente, ¿no? Mira, algo que nosotros hicimos y esto salió con la pandemia, ¿no es cierto? Con la pandemia fue más necesidad. Claro. Fue muy interesante porque, pues nosotros, los maestros, nosotros, después de que se capacitaban a los maestros en general en Colombia, en el país, con su primer taller, con mucha motivación, porque detrás de todo lo que yo también busco es cambios actitudinales, ¿no? Eso es fundamental. Entonces nosotros comenzamos a trabajar muchísimo toda esa parte y luego decíamos, ¿y el seguimiento cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos a los maestros? No los dejemos solos. Entonces, en ese entonces era el supervisor, la figura del supervisor que llegaba y pues, costaba más, yo sufría, ¿no? Cuando después fui viceministra yo sufría porque decía, uy, los viáticos de este supervisor valen más que lo que yo le meto a la escuela, ¿no? Entonces, Claro, entonces hacíamos cosas muy sencillas, reunámoslos entre los mismos maestros, que ellos se acompañen entre ellos, ¿no? Y creamos el concepto de microcentro rural. Los ok, maestros se reunían cuando podían y más era una necesidad para ellos porque por la geografía de Colombia esos lugares tan aislados donde no llega nadie, ¿no? Entonces, para ellos era una dicha encontrarse con otros compañeros por lo menos una vez al mes, y verse las caras y compartirlo cómo les estaba yendo. Entonces era la estrategia maestro a maestro, ¿no? Los total. microcentros. Entonces se reunían. ¿Qué pasa? Obviamente con la pandemia pues ya no había la presencialidad, entonces nosotros tenemos un campus virtual que se llama Renueva, ¿no? Tenemos Ujú. nuestro campus virtual que se llama Renueva. Los maestros un poquito perezosos, pausar eso, siempre, pues todos, cualquier innovación tecnológica da un poquito de miedo, entonces un poquito perezosos para utilizarla. Pero con la pandemia nuestra plataforma comenzó a funcionar muchísimo y comenzamos a tener nuestros microcentros virtuales, y se convirtieron en macrocentros virtuales, ¿no? Eso fue supremamente interesante porque entonces así teníamos el maestro del Putumayo hablando con el maestro de Boyacá, con el maestro de Caldas, ¿no? Con el maestro del Quindío. Entonces ahí comenzó a sentirse más un concepto de comunidad de práctica, ¿no? Y Claro. entonces ahí se fue fortaleciendo eso y lo tenemos. Obviamente en la ruralidad latinoamericana, no colombiana, latinoamericana, no hay conectividad. No hay conectividad. Entonces nuestras guías de aprendizaje, que sobre las guías de aprendizaje tengo que, no es un libro común y corriente, las guías de aprendizaje son textos Ujú. dialogantes. El niño no escribe ahí porque había que pensar en términos de costos, el niño escribe en su cuadernito, pero dos o tres niños comparten una guía de aprendizaje y es dialogante.
porque esa es la parte importante. Detrás de una guía tratamos de incorporar el método científico para que los niños aprendan a seguir un método riguroso científico en su forma de pensamiento, pero sobre todo que aplicaran conocimiento con su familia y con su comunidad. Y aun cuando sus padres no supieran leer y escribir, pero ellos también aportan su cultura, sus cuentos, ¿no? Entonces así también los niños también valoran a sus padres, ¿no es cierto? Total. Aun cuando sean analfabetas, ¿no? Entonces, comenzamos a jugar con todas estas cosas, fue muy interesante. Incorporamos mucho tema radial. Colombia fue precursor hace muchos años con Radio Sutatensa, que llegaba a las zonas rurales de Colombia con la radio. Entonces se utiliza, eso también es tecnología, ¿no es cierto? Entonces usamos mucho las radios locales, comenzamos a usar los celulares, los WhatsApp para retroalimentar eso. Todo eso se dio durante la pandemia y fue muy positivo, pues porque no hay conectividades ni nada, cosas así sofisticadas. Pero entonces hemos podido introducir también la tecnología de manera muy gradual. Y la tecnología ayuda al cambio, pero se requiere una nueva pedagogía como chasis en todo. ¿Por qué? Yo me acuerdo mucho de un uruguayo muy experto en tecnologías, Luis Osín, hace muchos años en América Latina, decía, la tecnología puede promover el cambio o introducir, él decía, como era la época de los computadores, ¿no? Introducir computadores en el aula sin cambiar el modelo pedagógico es perpetuar a un costo más alto una técnica tradicional, ¿no? Ahí es donde yo pienso, y no le tengo miedo a todas estas innovaciones de la inteligencia artificial, bienvenidas todas Claro. estas cosas, pero tú requieres un chasis pedagógico en el fondo, en esencia, requieres una Ujú. nueva pedagogía, porque si no la tienes, ahí sí te lleva el No, diablo con toda esa cantidad de información que ya no sabe uno en el suelo para poder enfrentar a todos estos entonces ahí es donde necesitamos ese chasis pedagógico, donde tú cambias el concepto de acto educativo, el concepto de tiempo, claro. porque Escuela Nueva logró, no todo el mundo aprende al tiempo, ¿no es cierto? La flexibilidad, Ujú. la educación más personalizada, y espacio. Hombre, yo no tengo que aprender al estar solo aquí sentado en mi escritorio, sino yo puedo aprender con mis papás en mi casa. Total. Le pregunto a mi papá, es la actividad de aplicación de una guía de aprendizaje nuestra. Le pregunto a mi papá cuál es el área más erosionada de nuestra comunidad. Vamos y miramos y escribimos una carta al alcalde a ver qué podemos hacer. Entonces, a que tomen acción. ¿No es cierto? Ujú. Take action, ¿no? Que es lo que no hacemos a veces en América Latina, nos quedamos en la viendo y cambiemos el link que puede tener problemas. Listo. De Bueno, internet, sí. listo, bueno. Pero me alcanzaste a oír, sí. Sí, sí. Te iba a preguntar si tendrías que darle un consejo a la Vicky de hace 30 años, ¿qué le dirías? Sí, perdóname, repíteme, ¿sí qué? Si le pudieras dar un consejo a la Vicky de hace 30 años, ¿qué le dirías? Ah, no, eso sí. No comience, nunca comience sola con el gobierno. Busque otros partners, busque otros socios, porque necesitamos trabajar con los gobiernos. Pero de caridad hay que tener otros aliados cercanos a uno que ayuden a tener el bebé. Es como introducir una innovación en el sistema. ¿Cómo se Ujú. introduce una innovación? Entonces tú tienes que tener varios caretakers, ¿no? Varios que Total. ayuden a tener, si este se me va, pues yo tengo esto. ¿Por qué? Por eso yo digo que no es que estemos implementando en tantos países, no, hemos inspirado muchas reformas, hemos hecho cosas, proyectos concretos, pero cambia el gobierno y cambia el ministro de Educación y otra vez a comenzar con el proyecto, ¿no? Entonces, algo que sí aprendí, pues y eso sí de manera dolorosa, ¿no? Es que tú tienes que tener buscar otros socios, ¿no es cierto? Otros socios que ayuden a tener al niño, al bebé, porque si me cambian al gobierno, entonces yo aquí tengo. Lo logramos con el gremio cafetero, que fue maravilloso. Claro. Y luego te hablo también de las cosas nuevas que hemos hecho con desplazados. Tú sabes que tenemos 2 millones de venezolanos en Sí. Colombia, hemos desarrollado el programa. Todos son
hijitos de escuela nueva. Escuela activa urbana, la iniciamos nosotros, ahora te puedo hablar de eso. Escuela círculos de aprendizaje, que es para población desplazada inmigrante, pero el chasis es escuela nueva, el chasis es el O sea que en mismo, los ¿no? últimos años os habéis, digamos, habéis ido adaptando a las nuevas circunstancias. Como bien dices tú, la población de Venezuela, ¿no? que ha venido a Colombia, Claro. habéis creado un modelo para todas estas personas que vienen a zonas urbanas para aplicarlo, ¿no? Con ellos. ¿Y Claro. cómo ha sido? ¿Cómo ha ido el proyecto? ¿Bien? Por ejemplo, sí, círculos de aprendizaje precisamente eran como eran aquí los docentes dijeron, no, tiene que ser docente. Entonces teníamos, una escuela tendría varios círculos afuera en la comunidad. Año, niños desplazados, requieren pero ellos son, es una para llegar a la escuela grande, ya más rígida, más formal, ¿no es cierto? Aprendizaje. Entonces, esa estrategia también logramos nosotros con niños desplazados lograr evidencias de que sacaban mejores puntajes que inclusive niños de escuelas urbanas de más alto nivel social. Entonces, funciona, escuela nueva funciona. Yo digo a veces hasta mal administrado funciona, no algo. No, tampoco puedo decir eso porque hay que tratar de hacerlo con rigor y con calidad. Para eso fue que creamos. Claro. ¿Cierto? Y para seguir innovando. Entonces, escuela nueva, nosotros tuvimos dos hijitos, escuela activa urbana y escuela nueva para desplazar y población. Entonces, es una estrategia puente. Y cuando fuimos a hacer medición, porque en esto estuvo el Consejo de Noruegos, estuvo USAID, ay Dios mío, esto en Colombia, entonces, pues pudimos. Te quería hacer la última pregunta. ¿Cómo podemos los oyentes, las personas que están escuchando, apoyar o contribuir a Escuela Nueva, a la visión de Escuela Nueva? Hay que seguir abriendo estas puertas para mostrar que esto no es de segunda porque es porque comenzamos con pobres, es simplemente buena pedagogía, pero somos una ONG muy pequeña. Y tú sabes que los cambios políticos son difíciles, a veces cuando se quiere estatizar todo demasiado, entonces también la sociedad civil comienza a limitarse, a tener dificultades porque nosotros siempre hemos trabajado con el Estado. Como te vamos a hacer la entrevista en inglés, pues ya podemos profundizar igual un poquito más ahí. Te quería agradecer, muchísimas gracias, Vicky, por participar en este podcast. La verdad que ha estado increíble aprender sobre el modelo de escuela nueva, conocer sobre tu trayectoria. Una vez que esté publicado, te lo compartiré y podremos poner en contacto también a los oyentes sobre el modelo para que conozcan más. Te quiero agradecer de verdad por estar aquí.